los automóviles y algún mendigo les tendía la mano diciendo: «Por el amor de Dios». La limosna fomentaba el vicio y la avaricia. Los mendigos tenían los colchones repletos de oro. Debíamos estudiar la historia como si nunca hubiera sucedido. Era una manera de saber lo que se debía hacer y lo que había que evitar hacer. Por ejemplo, no podíamos ser como Nerón, que incendió Roma para satisfacer su vanidad. La modestia es la flor más preciada. A mis tías les preocupaban las lecturas. La literatura es una distracción. Si se imaginan que la vida es una novela, acabarán mal. En la casa de mi tía Antonia había una hermosa biblioteca italiana con los anaqueles de madera labrada, repletos de libros, que solo eran fachadas de cartón forrado en cuero rojo y letras de oro anunciando los títulos de los clásicos. Era una biblioteca práctica, cuya misión era la de adornar la casa. Mis tías nos seleccionaban las lecturas. Nos regalaron Las cuatro hermanitas, de Louisa May Alcott. El libro era un ejemplo para las chicas casaderas. El destino ideal de la mujer era el matrimonio. Pero si no lo lograban porque los medios económicos no lo permitían, debían tener una educación práctica, capaz de asegurarles una vida modesta como la dejó. Tú, Magdalena, no debes ir a la universidad. Debes ser profesora de gimnasia. Tienes el tipo perfecto, alta, fuerte y limpia. Te inscribiré en una escuela de cultura física, anunció pensativa mi tía Antonia. Luego se volvió a mi hermana Rosa. Y tú, Rosa, tampoco debes ir a la universidad. Tienes gustos artísticos, que van bien con la repostería. Fin de cita. Es decir, por un lado una regulación de los cuerpos con posiciones prohibidas, cruzar las piernas, vestimentas censurables, los tacos, una falda, e incluso las reacciones naturales como la risa o el movimiento de manos, quedan excluidas de las posibilidades de vivir para las mujeres de la familia. Por otro, el orden del pudor vinculado al ocultamiento. Antes que admitir al núcleo familiar más cercano la desaparición de una hija, secuestrada por su flamante esposo, se decide callar, esconder, simular que la falta no existe y que Magdalena está de viaje de bodas primero y que luego se mudó felizmente con su amado marido, aunque ni siquiera saben dónde está. La exclusión del orden del deseo también resulta destacable. No se habla de ni se habilita ninguna posibilidad de concreción del deseo de ningún sujeto femenino en esta familia. En todo caso, el único deseo es el del orden y la practicidad. Así, se cercenará de cuajo la posibilidad de ir a la universidad de las tres hijas mujeres: Rosa, la más apegada a los mandatos familiares; Estefanía, apegada pero que luego emprenderá el viaje a Europa para ir por su hermana menor y allí va a realizar un movimiento de aprendizaje y leve apertura; y Magdalena, rupturista, pero la única que deviene en mujer casada. Ante una posibilidad concreta, ante una habilidad de la mujer, se buscará devenir en practicidad. Si Estefanía tiene hábiles dedos de pianista, será mecanógrafa. Si Rosa tiene inclinaciones artísticas, será pastelera. Y finalmente, si Magdalena es alta y fuerte, se dedicará a la educación física. El mundo del arte, entonces, no es visto como práctico. Para esta familia no hay pragmatismo en lo artístico. Será así como tendrá su gran biblioteca, pero puramente de adorno, y las lecturas permitidas para las jóvenes de la familia solo serán aquellas que refuercen las ideas institucionales, principalmente la del matrimonio. Rosa y Estefanía, sin embargo, se harán de un libro prohibido, un libro que circulará como subtexto a lo largo de toda la novela de Garro, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. En sus páginas descubrirán el deseo, la venganza, el dolor y los intersticios de una conciencia atormentada. En sus páginas, además, encontrarán ideas cuya ejecución siempre se les quedará a medio camino. A diferencia de Raskolnikov, que logró concretar simbólica y efectivamente la venganza contra el sistema explotador en el crimen de la vieja usurera, las hermanas de Magdalena recorrerán la historia de principio a fin, pensando en que deberían haber matado a Doña Justa, la traicionera, siniestra y delictiva suegra de Magdalena, a la que le atribuyen todos los males de la familia. Como plantea Carolina Grenoble, la representación de la intimidad revela el núcleo irreductible de lo ajeno que compone la identidad individual, aquella alteridad constitutiva de la subjetividad, aunque oculta y apenas intuida en sus pliegues. He aquí la razón de este subtítulo: no soy yo, sos vos. Si Rosa nunca puede alejarse del núcleo familiar y pensar en el orden de su deseo, si Estefanía solo se aleja en principio porque el padre la envía a buscar a Magdalena, y si Magdalena, pese a su rebelión, a sus actitudes rupturistas en el orden del deseo, deseo de experimentación sexual y deseo de propiedad privada como destacables, no deja sin embargo de buscar un buen casamiento, será porque el poder del patriarcado, ese sistema cuyo poder se ejerce desde una amplísima diversidad de instituciones y discursos, ha penetrado capilarmente en las subjetividades de las tres hermanas. En el instante en que Magdalena decide romper con el mandato patriarcal de obediencia debida a la figura de su esposo, casamiento por demás cuestionable en el que falsificaron sus datos porque ella era menor de edad, se activarán múltiples mecanismos de control y castigo hacia el personaje que no dejará nunca de correr peligro.
Así, la ya inicialmente vida precarizada, al decir de Judith Butler, de Magdalena, por el simple hecho de ser mujer, se precarizará aún más cuando sus amantes descubran que falla el modelo monogámico tradicional, o cuando intenten estafarla para quitarle su departamento parisino, o cuando quieran inculparla en una trama política que la excede para que termine presa y apoderarse de su destino, de su propiedad y de su voluntad. Como señala Isabel Lorey, el proceso de subjetivación se lleva adelante con arreglo a las relaciones imaginarias con el sí mismo, que muchas veces son funcionales al poder, en lugar de expresar independencia o soberanía. En esas líneas que podemos entender, tal vez, por qué finalmente Magdalena terminará escuchando a los personajes que le sugieren que necesita no un hombre brutal, como Enrique a su lado, sino un hombre que la proteja. Sin brutalidad, sí, pero al fin y al cabo, una vez más impidiendo la realización absoluta de Magdalena como entidad independiente de una subjetividad masculina que regule los órdenes de su vida. En el arco que constituye ese camino de Magdalena, desde la salida forzada de la casa familiar por causa de su matrimonio, hasta el establecimiento de un hogar propio, acaso nuevamente abandonado por el matrimonio con Helmut, habrá un factor que solapadamente se filtre, el factor económico. La única posibilidad para la adquisición de su propia casa será robándole dinero a su primer esposo. Allí tenemos otro de los factores que diferencian a Magdalena de sus hermanas y de Raskolnikov. Ella hace uso a su favor de la institución que la explota y la violenta, el matrimonio, para al huir de él crear su espacio, que nunca será reposado, pero sí es propio. Un espacio que se constituya como personal, en el que puedan ejercerse las propias reglas y establecerse, si se quiere, los nuevos mandatos y límites vitales, qué es lo admisible y qué es lo inadmisible, por empezar. Inadmisible será, por ejemplo, sentirse obligada a recibir en su casa a la prima de su marido, aún en el momento en que él seguía vivo. Si para Estefanía la solución será puramente imaginaria, para Magdalena deberá ser, tal vez cumpliendo otra vez el mandato familiar, del orden de lo práctico, como vemos en el siguiente fragmento. Cito: un rayo, dice acá Estefanía, no me hubiera hecho peor efecto. Sentí que me había caído en el centro de la cabeza y que yo era dos personas, y cada una de ellas quería correr en rumbos opuestos. La culpa la tenemos Rosa y yo. La deberíamos haber liquidado, me dije pensando en doña Justa. Ya había metido su enorme rabo en el asunto de mi hermanita. Se acabó la boda en la catedral gótica, me dije desesperada. No pude decir nada. Lo único que se me ocurrió fue destazar a María Emma y luego con calma meterla en trozos en el horno y salir a tirarlos al río. Me obnubilé. Quise ir a la cocina, pero escuché a Magdalena. Óyeme, se me hace que no te vas a quedar en mi casa, aunque lo ordene tu tía Justita. ¿No sabes que Enrique y yo estamos separados?, le dijo con simpleza, resolviendo el asunto. Fin de cita. La venganza no se hará esperar, por supuesto. Reaparecerá Enrique con sus amenazas de muerte y de violencias diversas contra la familia. Así, la confrontación es un paso en la autonomía de Magdalena, pero es también una forma de reinstalarse en la precariedad o de aumentarla. La casa, el departamento en realidad, además, nunca llegará a ser espacio hermético de refugio. Les robarán las llaves, les dejarán siniestras cajas con contenidos comprometedores, aparecerán desconocidos cuyos fines nunca serán del todo claros. A veces sacarles información, a veces intentar matarlas, a veces ni siquiera llegan a saber qué están haciendo ahí, por qué aparecen. Como plantea Morini, diferencia y precariedad parecen dibujar un sujeto que excede la norma y su prescripción, un sujeto sin identidades preestablecidas, en constante cambio, siempre otro, diferente de sí mismo. Magdalena nunca deja de cambiar y de explorar los límites de su subjetividad, pese a que podamos reprocharle, es indefectible ir siempre, siempre hacia el matrimonio. En síntesis, podemos decir que la configuración de los personajes femeninos en Mi hermanita Magdalena implica una actuación sobre un fondo modélico de comportamiento en el cuerpo, en el habla, en las costumbres, en el seguimiento de modelos de familia y de matrimonio. La existencia de esos modelos habilita ciertos modos permitidos de ser mujer, frente a los cuales actúa el personaje de Magdalena, sobreponiéndose a ellos, a veces superándolos, pero otras no pudiendo eludirlos. Más allá del éxito o del fracaso, lo importante, como siempre, es el proceso. El simple acto de erigirse como un personaje fuerte, con voz propia y una voluntad en el orden del hacer, que supera lo meramente indicado desde el estereotipo, ya instaura un proceso de generación de un imaginario otro, de un marco de posibilidades de apertura para lo vivible, que desde la ficción corroe los mandatos patriarcales y propugna un lugar de no sumisión. Así, toda la novela está atravesada por la polifonía, para retomar al querido Bakhtin, que nos sirve de muestrario para entender que siempre, en cada momento histórico,
Hay una lucha que se da en el orden del discurso por imponer ciertos modos de vida y que esa lucha es, siempre, una lucha de poder. Como cualquier batalla y como lo demuestra el personaje de Magdalena, no se atraviesa sin ciertos sufrimientos. Si vemos en la novela los personajes más adecuados a los estereotipos, más quietos, digamos, las mujeres más sumisas como Rosa o Estefanía, podemos identificar con claridad que, frente a lo turbulento de la existencia, para la protagonista que da título a la novela, ella lleva una vida algo más apacible. Porque claro, si el estereotipo se cumple sin estridencias, no habrá intento de sanción por parte de los mecanismos de acción del patriarcado. No habrá necesidad de sostener lo ya arraigado y aquietar lo nuevo. En ese sentido, toda la existencia de Magdalena es costosa. Cada paso que debe dar implica lucha, implica sortear engaños, hacer alianzas, transgredir normas y estar siempre en el límite de la ley, de la vida, de la muerte. Como dice la canción, vivir solo cuesta vida, pero para algunos personajes y personas más instaladas en el lado precario de la vida, cuesta un poco más. Nada más. Bueno, no sé si hay alguien en Zoom. No hay nadie. Me siento Susana Jiménez preguntando. ¿Hay alguien ahí? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta respecto de la ponencia o la novela. Consultas, dudas. Si leyeron a Elena Garro alguna vez. Si todo es una gran incógnita. Pausa larga. No. Bueno, entonces, dado que seguimos sin que tengamos ninguna conexión por ahí de las otras participantes. No. En YouTube. Estaba en YouTube. No hay consultas. Bueno, entonces podemos dar por finalizada esta unipersonal mesa y nos vemos en la próxima. A las 10 hay otra acá, me parece. Bueno, no, pará, no confíen en mí. Yo creo que lo tengo acá, lo tengo acá. De 10 a 11 hay una conferencia plenaria de Claudia Cossack, creo que en esta misma sala, recomendada. Así que bueno, gracias por escuchar y la paciencia por esperar ahí el comienzo, todo. Nada más.